Hola, querido público, buenas noches. Es un honor y un placer saludarlos nuevamente desde aquí, desde su canal, sí, Canal 8, Enfoque de la Sierra. Es un canal de calidad. Entonces, pues estamos buscando los espacios adecuados para poder transmitirle a ustedes información fidedigna, información que pueda darse a través de la lectura de algunos de los libros de miles de autores que hay en el mundo. Pues cuando menos un poquito de resumen, vamos a tratar ahora un tema también de carácter interesante a través de su círculo vicioso de la lectura. Esperamos que ya ustedes desde casita estén llevando a cabo ya su círculo de estudios y que tengan formalizado con sus hijos, con la esposa, el esposo, tratando de ir formando un círculo de la lectura que pudiera darles el interés, el placer y el gusto por leer algo o estarse enterando de lo que vamos a comentar. Esta vez nuevamente vamos a darle a través de este espacio donde todas las voces participan, a través del círculo vicioso de la lectura, en el cual pues me complace pasarles a ustedes nuevamente a Fernando Savater, un escritor español, pues que la vez pasada tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes algo relacionado con los 10 mandamientos en el siglo XXI, del cual pues Fernando Savater, este filósofo, escritor español, pues hace él en esos 10 mandamientos pues un comentario que hace con Dios, ¿sí? Entonces se pone a platicar con él, ¿sí? Y empieza a escribir todo lo que él considera de cada uno de esos 10 mandamientos, los cuales pusimos un pequeño, una pequeña leída a cada uno de los 10 mandamientos, con el ánimo de que ustedes se enteraran cómo estructuró este escritor, ¿sí?, este pasaje de la Biblia. Y que pues es importante, ¿no? Es importante porque pues precisamente es lo que nos rige. Si se acordarán ustedes que uno de los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día del Señor. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falsos testimonios ni mentiras. No desearás a la mujer del prójimo. Y como último, no codiciarás los bienes ajenos. Recuerden ustedes que eso, pues lo comentamos aquí, ¿sí?, muy sabrosamente, con el ánimo de que entendieran la interpretación que le da Fernando Savater a ese comentario y a ese diálogo que tuvo con Dios. Entonces, pues ahora vamos a ver algo relacionado con otra parte que se llama precisamente los 7 pecados capitales, también de Fernando Savater. Estos 7 pecados capitales, pues como ustedes sabrán, muchos de nosotros los ciudadanos, así como los 10 mandamientos que nos comentó, pues tenemos actuación, es nuestra parte de nuestra conducta, es nuestro comportamiento, es nuestra forma a veces de ser por la naturaleza. Y entonces estos 7 pecados capitales, él hace precisamente un debate que realiza precisamente con el diablo, ¿sí? Entonces vamos a saber qué piensa Fernando Savater, ¿sí?, del diablo y ese diablo cómo interpreta a la ciudadanía, a nosotros como seres humanos, de nuestro comportamiento en la sociedad, si realmente estamos limpios o no, ¿sí?, entre lo malo y lo bueno. Bueno, pues qué tanto nos puede venir el saco de estos elementos de los 7 pecados capitales. Precisamente son 7 pecados capitales porque están más allá de lo que uno puede en un momento dado contener, ¿no? ¿Sí? O sea, más allá de los límites permitidos.
y todos esos extralímites de los cuales uno comete, pues es necesario pensar qué piensa Fernando Savater de ello y cuál es el diálogo que tiene con el diablo, ¿sí? Entonces, dice pues Fernando Savater y habla precisamente de una introducción antes de pecar, convencemos a pecar, la muerte que todo lo alcanza, la democratización de los pecados, los riesgos de nunca decir no, los pecados reales, los mentales y los que caminan por la calle. Y precisamente habla él de los 7 pecados capitales. Uno es precisamente la soberbia, ¿sí? La soberbia es una de las diosas de los pecados. Ustedes saben que muchos de nosotros cometemos todos los días de nuestra existencia. Luego de ahí la gula, que vaya que sí le metemos duro a la papa, a la comida, y a veces un poco en exceso. La avaricia, hay mucha de nuestra gente que es precisamente avara, utiliza la avaricia para la usura y hacer maldades y vivir de ello, ¿no? Sí, ahora pues ya mucha de nuestra gente que antes no habían bancos, ahora ya ahí están los bancos, que son instituciones que se encargan de hacer pues las maldades que antes se hacían entre ciudadanos. Todavía por ahí hay ciudadanos que hacen pues sus maldades cobrando altas tasas de interés, sí, y le sacan provecho a la usura. Y luego de ahí la ira pues que ustedes saben, a muchos de nosotros nos puede ganar y podemos convertirnos en gente violenta potencialmente, ¿sí? El hombre más tranquilo, la mujer más tranquila pudiera convertirse en una violenta persona y desahogar su ira y después verse en problemas. La lujuria, ¿sí? Que pues que va combinada con el placer, pero que es mejor el placer que la lujuria. Muchos jóvenes o muchos que pasamos por alguna etapa cometimos algunos errores relacionados precisamente con la lujuria. Y de ahí pues la pereza. Hay mucha gente que puede tildarnos de que somos pasivos, de que somos flojos, de que nos gana la pereza y de que queremos vivir de los demás. Y por último la envidia. La envidia es un prejuicio que pues por ahí se nos ha colgado del gancho con el ánimo de pensar que la envidia puede ser una enfermedad que pudiera estar provocada por la misma sociedad. Y así es, ¿no? El envidiar a alguien porque tiene algo o tiene algo de más, pudiera darse ese hecho, ¿sí? Y eso va colgado de la naturaleza del ser humano. Lo llevamos en nuestra mente y es difícil a veces quitárselo de encima. Pero vamos a saber qué piensa Fernando Savater de estos 7 pecados capitales, cómo los interpreta él de una manera tan simpática, filosófica, con metáforas, y va haciendo de este escrito, de este ensayo, una filosofía de él. Vamos a interpretarlo, a mí me agradó y me lleva precisamente a pensar que podemos sacarle algún provecho, ¿sí? Algún provecho para reflexionar en consecuencia si nosotros como ciudadanos estamos haciendo bien las cosas o no, si estamos aplicándonos como los que pudieran considerarse pues religiosos católicos o religiosos protestantes, o en el caso de pensar que los religiosos protestantes son luteranos o calvinistas, ¿no? Que fue de los que están pregonando el fundamentalismo a través del Viejo Testamento y otros, pues la religión católica que apoya al Nuevo Testamento. Y esa división pues ha traído algunas pequeñas diferencias en los creyentes. Entonces, esas pequeñas diferencias pues tienen que ser matizadas por algunos otros escritores, filósofos. Algunos critican muy acremente a la Biblia, otros no, otros la emparejan, otros buscan cómo sacarle un mejor provecho, ¿sí?
Y desde ese punto de vista, pues vamos a tratar de interpretar este diálogo que tiene precisamente Fernando Savater con el diablo. Porque pues para los religiosos tienen en un momento dado un Dios, pero hay un diablo, ¿no? El Dios que es el bueno y el diablo que es el malo. Entonces vamos a pensar y vamos a darle pequeñas lecturas a los párrafos, cómo los interpreta precisamente Fernando Savater. Y a ver qué reflexiones pudieran haber, y en su momento si hay algún comentario, pues se los agradecería. ¿Qué dice precisamente en su ensayo? Los pecados tradicionales, soberbia, pereza, gula, envidia, ira, avaricia y lujuria, están presentes en nuestra vida diaria, algunos devaluados y otros con ciertas transformaciones. Pero cuando los relacionamos con los tiempos que vivimos, nos encontramos con infinidad de caminos que llevan a otras tantas preguntas que hoy se hace el hombre y que tiene que ver con el sentido mismo de la vida y la trascendencia. Se mezclan en los pecados cuestiones religiosas, históricas, económicas, sociales, artísticas y varios factores que tienen que ver con el mundo actual. Tomando como punto de partida los pecados, incluso discrepando con el planteo religioso que se puede bucear en el destino que nos espera frente al avance tecnológico, que incluye la posibilidad de crear vida artificial, con el peligro de que nazcan seres perfectos que para algunos estarán cerca de Dios, pero que desgraciadamente serán deshumanizados. Además de analizar con detenimiento los pecados y sus implicaciones actuales, los 7 pecados capitales, me permitió intercambiar ideas con religiosos, escritores, actores, filósofos y personalidades que tienen inquietudes sobre la actualidad y el devenir de los seres humanos. También pude, así como en broma, conversar amablemente con el propio Satanás. Defendió cada uno de sus pecados e intentó convencerme de sus beneficios para la humanidad y para mí en particular. La intención, en definitiva, es transferirle al lector estas percepciones para que también le resulten elementos enriquecedores para su propia exploración. Atentamente, Fernando Savater. Y precisamente en una de las partes introductorias, él dice: después de la buena acogida que tuvieron los 10 mandamientos en el siglo XXI, tanto en su versión televisiva como en el editorial, comencé a pensar que quedaban pendientes para el análisis los 7 pecados capitales. Volvemos a reunirnos con el equipo creativo y concretamos una nueva serie audiovisual. ¿Sí? Ahora tenemos este pequeño ensayo en nuestras manos, del cual pues les vamos a dar pequeñas lecturas, partiendo precisamente de uno de los primeros puntos que son de carácter interesante no perder de vista. Y vamos a comentar precisamente uno de los primeros 7 pecados capitales, la soberbia. Y aquí empieza precisamente el diálogo que tiene Fernando Savater con Satanás. El escritor discute con Lucifer acerca de la soberbia y la humildad. Acuérdense ustedes que lo contrario de la soberbia es la humildad. Aquel personaje que pudiera por alguna circunstancia tener esa enfermedad de la soberbia, ¿sí? Lo contrario es precisamente la humildad. Hay que ser humildes y claro, siempre hay que buscar el equilibrio que pudiera estar entre la soberbia y la humildad. Pero vamos a ver qué comenta Fernando Savater con Satanás. Satanás: veo que el filósofo se aproxima a mi humilde morada. El escritor: algunas cosas son reales, el filósofo se aproxima, la morada puede ser humilde o no. Podemos discutirlo, pero lo que está claro es que el habitante de la morada no tiene nada de humilde, más bien de todo lo contrario. Yo diría que haces de la soberbia tu razón de ser y existir, pese a que es algo que te ha costado caro.
Satanás. Caro, es algo a lo que uno se arriesga por decir 4 verdades. Soberbio era mi jefe, dice Satanás. El escritor, de cualquier manera yo supongo que debes tener tu orgullo herido, porque hoy solamente eres para todos, el ángel caído, el que desafió a Dios y fue derrotado, el que creyó que era más de lo que es. Satanás, creo que nuevamente tengo que poner las cosas en su lugar. Estás en presencia de alguien seguro de sí mismo, algo que muy pocos pueden decir, porque con mucho como yo, el mundo sería otro. Y el escritor, pero el hombre, si este es el problema, si este es el problema, que el mundo está lleno de individuos como tú, y no quiero imaginarme qué pasaría si hubiese muchos más. Tú eres un caso clásico, el de la criatura que no admite su condición de criatura y que trata de imponer su deseo frente a la divinidad. Pero la divinidad te marca los límites que deben tener tus deseos. Y la soberbia te cuadra perfectamente. Nosotros los humildes humanos, cuando mencionamos el término, nos imaginamos a Luis XV o a Luis XIV en plena gloria. Pero tú sabes muy bien que la soberbia es cosa sencilla de todos los días. En tu afán de dividir y separar, te encanta que rija una desconsideración general hacia el otro. Habla Satanás, no me vengas con esa tontería de la desvalorización. Lo que existe es la selección natural. Hay mejores y peores, hay que ubicar a cada uno en su lugar. Dice el diablo, el escritor, ahí está la cuestión, ¿con qué criterio? ¿Quién impone esa selección? ¿Quién decide lo que hay que seleccionar frente a lo que no debe ser seleccionado? ¿Quiénes son los que deciden qué lugar le corresponde a cada uno? Nadie es más frágil, más vulnerable y más inconsistente que un soberbio. Satanás, mi querido filósofo, si quieres decirme que, además de soberbio, soy débil, tú tienes tus arranques de soberbia, ¿o no? El escritor, es mía la culpa, pero yo no creo que sea realmente soberbio. Soy terco, discutidor y tengo una exagerada tendencia a querer tener siempre la razón. Pero no soy alguien que contradice a todo y a todos, como algunos que lo hacen para buscar notoriedad, ya que de otra manera no lo conseguirían jamás. Satanás, sin embargo, yo tengo entendido que de niño ya eras muy irrespetuoso. El escritor, yo, de niño me preguntaba y aún sigo diciendo, ¿por qué razón debo callar la boca si tengo cosas sensatas que decir frente a algo que me parece una tontería? Nunca sentí que fuera algo pecaminoso, pero debo reconocerte que uno de mis peores vicios ha sido el de querer tener siempre la razón. Mi madre era muy polemista, envidiable. Y yo tampoco he sabido nunca quedarme callado. Siempre he tenido una contestación. Habla Satanás. En eso te pareces mucho a mis amigos, los gobernantes, de cualquier origen que sean. Pero debes reconocer que sin ellos el mundo andaría a tumbos. El escritor. Esos son los peores. Y sobre todo aquellos que se esconden detrás de una máscara de humildad que es absolutamente ficticia. Esos políticos o generales o religiosos que no tienen ningún pudor en asegurar que no quieren cargos y que si los toman es por hacer un servicio público. Esos personajes son aquellos a quienes luego les quitas el cargo y no paran de conspirar contra él, el que los reemplazó. Nada es peor que la falsa humildad. Satanás, en eso coincido plenamente contigo. Yo no soporto ser humilde, ni falso, y mucho menos honesto. Digo, hipócrita. Voy a aprovechar para pensar en todo lo que tienen que agradecerme por mi fecunda existencia a lo largo de la historia, que es algo así como una autocrítica, pero al revés. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Eso lo dice San Agustín. La soberbia
no es solo el mayor pecado, según la Escritura Sagrada, sino la raíz misma del pecado. Por lo tanto, ella misma viene a la mayor debilidad. No se trata del orgullo de lo que tú eres, sino el menosprecio de lo que es el otro. Perdón, vamos a un pequeño espacio comercial y regresamos, querido auditorio. Buenas noches. Con servicios turísticos de primer nivel e instalaciones de vanguardia que mantiene vivo el orgullo por nuestra tierra y sus tradiciones. Venga, sin duda terminará enamorado de mi lindo Huauchinango, hotel y restaurante. Época de regalos, época de dar presentes. Y si no sabes qué dar este Día del Niño, visítanos. Creadores de Cachorro Chihuahua Miniatura, el mejor presente para alguien muy especial. Venta de cachorritos miniatura, variedad en colores solo para ti. Blancos, miel, negros, golondrinos, gris y más. Excelente pureza racial. Los mejores ejemplares totalmente vacunados y desparasitados. El mejor regalo para este Día del Niño. Informes al teléfono 76-238-23. Visítanos en Juan de la Barrera número 45, Colonia Santador, Huauchinango, Puebla. Creadores de Cachorro Chihuahua Miniatura, Huauchinango. En Ford Huauchinango presentamos la forma más rápida y fácil de estrenar un auto. Contamos con excelentes planes de financiamiento, con un enganche del 10%, apertura de crédito sin cobro de comisión. Todo esto y mucho más en tu distribuidor Ford Huauchinango. Go further. Muy bien, buenas tardes nuevamente, querido público. Ojalá y tengamos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando y dirigirnos nuevamente con ustedes con el ánimo de continuar con este excelente ensayo de Fernando Sabater, que habla precisamente de los 7 pecados capitales y mantiene una charla con el Satanás. Entonces vamos a ver ahora el segundo, que es la gula. El Señor de los infiernos invita al escritor a comer. Satanás, ¿cómo vas a acostarte, impugnar la gula? Ni tú te crees que comer y beber sin ninguna limitación sea realmente un pecado y perjudique al ser humano. El escritor, el placer de la comida y la bebida tiene como límites el cuidado del propio cuerpo. Y no te habla alguien que no aprecie las virtudes de la mesa y de las copas.
aunque amemos embriagarnos, es prudente e higiénico que cada uno determine el tipo de embriaguez que resulta más adecuado a su carácter y más compatible con el resto de los objetivos de la vida. Satanás, ¿y por qué prefieres, en lugar de un plato sencillo y sin mayores sofisticaciones, las ofrendas que pueden hacer los grandes cocineros? El escritor, es que aquí no se trata del desorden que produce el exceso, que de eso hablamos cuando nos referimos a la gula, sino del placer generado por algunas gentes que son verdaderos artistas de la gastronomía. Pero yo quiero aclararte, mi querido amigo, que cuando siento que mi estómago llama a ser satisfecho, me vienen a la memoria los momentos de mi niñez, cuando mi abuelo Antonio me pasaba a buscar por el colegio para llevarme a casa y parábamos en una panadería para comprar alguna hogaza de pan crocante que comíamos ambos con un gran deleite. Satanás, claro, y ahora el señor escritor quiere hacerme creer que prefiere un trozo de pan a un banquete. El escritor, es curioso que tú hables de banquetes cuando sabes a la perfección el antiguo nombre que recibían los banquetes, convivio, o es decir, convivencia, estar con los demás, vivir juntos o otros, sobre todo cuando tú eres en esencia y a partir de tu nombre mismo, todo lo contrario al espíritu del banquete. Lucifer, Satán o Santán o Satán, como tú quieras, tu nombre mismo significa antagonista, el que crea antagonismo, el que trae discordia, el que está en medio. Satanás, vamos, deja el diccionario de lado y explícame por qué aún no lo has hecho. ¿Qué tiene de malo caer en la gula que tan felices ha hecho a los hombres? El escritor, lo que tiene de malo comer de más y exageradamente, además de los problemas relacionados con el colesterol y la estética, es que siempre existe la posibilidad de que también te comas la de los demás. Satanás, por supuesto, tú te conformarías con una manzanita. El escritor, no digo eso, pero sí que en este tema de la comida también está en juego la libertad del hombre para elegir cómo quiere vivir su vida. Porque si el individuo encuentra placer en comer una manzanita que le ha dado un amigo y en tomar un poco de agua, está satisfaciendo la manera adecuada de su necesidad. Satanás, entonces con la excusa de la libertad, los anoréxicos y los bulímicos encontraron el paraíso. El escritor, estás enredando la situación. Aquí no hablamos de libertad, aquí hablamos de una enfermedad espiritual. Hablamos de un problema exclusivamente humano que nada tiene que ver con el libre albedrío, sino con la imposibilidad de elegir, porque si estás enfermo, no puedes elegir libremente, estás condicionado por la enfermedad. Satanás, bueno, ya hemos hablado demasiado, te invito a comer al restaurante de un amigo, eso sí, te prometo que sin excesos. Y precisamente habla de ello, dice, el pecado de la gula es el ansia inmoderada de comer, de beber, ese afán de asimilarse todo el universo por la vía digestiva. Es un pecado que nos deja un poco perplejos en este mundo dietético en el que estamos. Choca tanto con la ética como con la estética, y quizá tengan más contra él los médicos que los propios clérigos. A mi juicio, el problema de la gula es mucho más una cuestión de higiene que de moral. Se trata de ver cómo administramos nuestros placeres y cómo podemos comer para vivir satisfactoriamente. No debemos obsesionarnos con vivir para comer, ni con vivir para evitar las calorías. Lo peor de la gula hoy es que mientras algunos tenemos la suerte de poder comer y ayunar a nuestro albedrío, muchas personas están privadas de lo imprescindible y no pueden siquiera alimentar a sus hijos con lo mínimo necesario. La gula se transforma en pecado
cuando ofende el derecho y las expectativas del otro al comer lo de los demás. Acaparar y dejarlo con poco o nada. Entonces, esto nos puede llevar a la reflexión, mi querido auditorio, de pensar pues que hay algunos ciudadanos que tienen lo suficiente y hasta más para comer. Y hasta es posible que tiren o desprecien la comida de lo que ya les sobró, en lugar de regalarlo a la gente pobre. Entonces, prefieren tirarla que regalarla. Y eso pues, esos excesos es lo que trae como consecuencia el pensar pues que muchos ciudadanos, muchos como nosotros, cometemos el error pues de comer de más, ¿sí? Y vean cómo andamos, cómo anda nuestra sociedad, que pues por ahí dicen las estadísticas que nuestros ciudadanos mexicanos ocupamos el primer lugar en el mundo en obesidad. Y esa es una de las consecuencias que estamos dejándole a nuestros hijos para que también, ¿sí?, en las escuelas o en la calle, en los comercios se venda, ¿sí?, alimento chatarra, que lo único que ha hecho pues es comer en exceso o alimento que no nos alimenta y que genera pues eso, ¿sí?, excesos en nuestro cuerpo y al rato pues las enfermedades como consecuencia. Vamos a darle lectura a otro pecado capital, se llama la avaricia. El diablo le explica al escritor los beneficios de guardar y guardar. Satanás, vamos a ver qué sentido tiene tu tarea de escritor, docente y conferencista, horas dedicadas a lectores, alumnos y auditorios que seguramente deben de haber dejado mucho dinero. Pero aquí estás hoy trabajando porque yo sospecho que no entiendes todo lo positivo y beneficioso que tiene la avaricia, siempre tan maltratada, según el diablo. El escritor, volvemos con las confusiones. En primer lugar, una cosa es la avaricia y otra cosa es el ahorro. En segundo lugar, vivo bien y soy feliz sin necesidad de ser avaro. Además, poseo la enorme suerte de que mi trabajo sea una forma de placer por la que además me pagan, y por lo tanto no tengo por qué sentirme arrepentido. Satanás, sí, por lo que veo tienes la autoestima bien alta, pero lo que no puedes negar es que aquellos que no gastan dejan para sus hijos y para sus nietos. Piensan en los demás, no en forma egoísta, solamente en ellos y en su alegría y su placer. El escritor, está bien dejar hijos, libros, obras, recuerdos, hasta dejar enemigos, pero dejar dinero casi diría que es de una mediocridad que habla muy mal de aquel que lo hace. Satanás, muy bien, entonces vamos por el consumo, vamos por el derroche, no nos fijemos en gastos. El escritor, ¿cómo te gustan los extremos? Pero debo reconocerte que esta es una sociedad que incita al consumo y al derroche. Hoy a la avaricia le va muy mal con este sistema que considera subversivo frenar el flujo de dinero. Pero seamos sinceros, Satán, hoy el avaro no es aquel que guarda monedas en un calcetín escondiéndola a los demás y a sí mismo. Hoy la avaricia, por ejemplo, es que el 10% de la población utilice los recursos energéticos del mundo, mientras que el resto de la humanidad solo le llegan milésimas de la energía que se produce. Hay un avaro acaparamiento de los recursos naturales. Satán, avaro, acaparamiento. Se trata de cuidarlo para que los desaprensivos no se lo gasten todo. Señor filósofo, hay que pensar en el futuro. El escritor, sí, en eso tienes razón, mucha razón. En el avaro el futuro mata al presente. El avaro vive en una víspera perpetua. Por ejemplo, dice, hoy estoy aquí cubierto de cartones, viviendo como un pobre, pero en la habitación de al lado tengo billetes hasta en el techo.
Nadie se imagina el día en que yo me lance con eso, todo lo que voy a hacer. Pero claro, nunca hará nada, morirá en esos cartones pensando en lo que hubiera hecho usando ese dinero que jamás se atreverá a tocar. Satanás, pero no me dice siempre que lo más importante en el hombre es preservar su libertad y las decisiones que de ella emanan. ¿Por qué el individuo no puede ser libre para guardar en un arcón todo el dinero que quiera y no gastarlo, si no perjudica a nadie? El escritor, ahí te equivocas y lo haces adrede, simplemente para confundir. El dinero es un bien social. El avaro no admite que el intercambio de dinero tiene algo muy profundo que es la sociabilidad. El avaro intenta tomar el producto de una relación social que es el dinero para sustraérselo a la sociedad y de hecho así vive. Yo tomo el dinero, me encierro y me aíslo. Satanás, bueno, podría probar una sola vez, voy a ir a mi arcón, tomaré algo de dinero que tengo circunstancialmente puesto ahí y trataré de ver qué tipo de placer encuentran los humanos gastando y poniendo, como dices, en movimiento. Y hay una máxima que dice, la bebida apaga la sed, la comida satisface el hambre, pero el oro no apaga jamás la avaricia. Plutarco. Vivir para acumular millones, caiga quien caiga, no es un buen objetivo, pero tampoco es un delito. Basta con observar cómo engordan y crecen las grandes corporaciones. Son los que dicen, mi trabajo es ganar dinero. El más listo es el que más gana. Hay que inventar trucos para ganar más. ¿Por qué me voy a regular? Cuando yo era chico existía la idea del fair play, de lo decente, de que las cosas debían tener una dimensión social y un límite. Esa forma de encarar la vida y los negocios ha desaparecido. Y así es como algunos, incluso hay una máxima de Mahatma Gandhi que dice, en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Oigan ustedes, esto pues para su servidor representa pues que aquí en este país, con una triste verdad en la que falta trabajos para muchos, hay desempleos, mucha gente tiene que emigrar a los Estados Unidos para ver si allá encuentra lo que aquí no le damos, y entonces mucha de nuestra gente que quiere también poder tener su casita, tener cómo alimentar a sus hijos, ayudarlos en la educación, tener para proteger su salud, para que vayan a la escuela, para que tengan todo lo necesario, tienen que salir de su país y luchar para poder en un momento dado tener algo. Y nada más son unos cuantos los que pueden tener esa posibilidad y a veces su comportamiento avárico los lleva a eso. Hay mucha gente que ha vivido de eso, ¿sí?, de la usura, y le ha sacado provecho prestando dinero, quitándole a mucha de nuestra gente, ¿sí?, sus bienes, porque una persona que pide a crédito, pues llega un momento que no puede pagar precisamente porque le fue mal en los negocios o porque pidió un crédito porque tenía un problema de salud para curarse y ya no tiene manera de cómo pagar ese crédito. Y pues el avaro, el usurero, pues lo único que hace es quitarle sus bienes. Entonces hasta ahí llegó y así mucha gente se ha hecho rica en este país, se ha hecho millonaria, quitándole a otros, ¿sí?, pues lo que no pudieron pagar. Y esa es una consecuencia de los créditos que luego, es un crédito pues a través del sistema bancario, que también es un usurero de los más grandes en el mundo, el banco. Cuidado con el banco. Vamos a un pequeño espacio y regresamos, querido auditorio.
historia de Huauchinango ha sido hecha por gente amistosa y de gran corazón. Permítanos mostrarle la hospitalidad que caracteriza a mi lindo Huauchinango. Hospédese con nosotros y sea parte de una historia llena de amistad y fraternidad. Somos una empresa con servicios turísticos de primer nivel e instalaciones de vanguardia que mantiene vivo el orgullo por nuestra tierra y sus tradiciones. Venga, sin duda terminará enamorado de mi lindo Huauchinango, hotel y restaurante. Época de regalos, época de dar presentes. Y si no sabes qué dar este Día del Niño, visítanos. Creadores de Cachorro Chihuahua Miniatura, el mejor presente para alguien muy especial. Venta de cachorritos miniatura, variedad en colores solo para ti. Blancos, miel, negros, golondrinos, gris y más. Excelente pureza racial. Los mejores ejemplares totalmente vacunados y desparasitados. El mejor regalo para este Día del Niño. Informes al teléfono 76-238-23. Visítanos en Juan de la Barrera número 45, Colonia Santador, Huauchinango, Puebla. Creadores de Cachorro Chihuahua Miniatura, Huauchinango. La abeja le ofrece una exquisita variedad de pan preparado de forma artesanal y cocido en horno de piedra. Estamos ubicados en Corregidora número 22, Colonia Centro, en Huauchinango, Puebla. Servicio de lunes a sábado de 6:30 a 22 horas y domingos a partir de las 7:30. Te esperamos. Panadería La Abeja, tradicionalmente desde 1970. Tendencias Boutique, solo ropa para caballero. Conoce su nueva temporada primavera-verano. Tendencias Boutique, ropa para caballero, accesorios, carteras, cinturones y perfumes originales para nosotros. Solo en Tendencias Boutique. Encuentra lo más elegante de Huauchinango. Te esperamos en Juárez número 15 Centro. Tendencias Boutique. Aceptamos todas sus tarjetas bancarias. La cumbia del chango, la cumbia del chango. Vamos bailando la cumbia del chango, la cumbia del chango. Échame ya los tambores, echa la cumbia del chango. Échame ya los tambores, echa la cumbia del chango. Échame el chango, échame el chango. La cumbia del chango, la cumbia del chango. Vamos bailando la cumbia del chango, la cumbia del chango. Échame la guacharaca, echa la cumbia del chango. Échame la guacharaca, echa la cumbia del chango. Échame el chango.
Gracias, querido público, nuevamente por estar con ustedes en este su espacio de enfoque de la sierra, en su programa El Círculo Vicioso de la Lectura. Vamos a continuar con el ensayo interesante que tiene el filósofo, escritor Fernando Savater. En otro el tercero de los 7 pecados capitales, que es la ira. Vamos a hablar sobre la ira. Satanás, nuevamente continuamos con la conversación que tiene Fernando Savater con el diablo. Satanás acusa de lo colérico al escritor. Aquí está el escritor que sistemáticamente me contradice. ¿Sabes qué hice en estos días? Estuve leyendo algunos de tus libros y descubrí que eres cultor de uno de mis pecados preferidos, la ira. Parece que es algo que no puedes contener. El escritor, es cierto, muchos de mis artículos y de mis libros son una especie de museo exabrupto. He necesitado el disparador de enojo y lo controversial para lanzarme sobre el teclado a escribir la indignación. La indignación me pone en marcha. Quizá no me enfadase, no me movería. Satanás, qué interesante excusa para alguien que intenta reflexionar en un ámbito de calma y racionalidad. El escritor, sí, la variedad de mis objetivos de guerra dialéctica es muy amplia, pero existe semejanza entre ellos. Siempre están en posiciones de poder acerca de él. Satanás, las personas irritables son maravillosas, dice el diablo, merecen todo mi respeto. El escritor, gente maravillosa, sí, sobre todo cuando ejercen la violencia. Satanás, lo que pasa es que eres demasiado quisquilloso y crees que la ira es mala en sí misma, cuando tantas cosas hermosas pueden conseguirse con ella. La sangre empieza a circular, se activan las células, aparecen esas ganas de vencer, de matar al enemigo, el hombre en estado natural sin ningún tipo de domesticación. El escritor, te olvidas de que somos hombres y que los hombres generamos una cultura que nos diferencia de los animales, que por otra parte cuentan con la ventaja de no tener el dilema de evaluar si Dios o Satanás existen o no. Pero hay iras que no tienen que ver con estos resultados que destacas y que son realmente apreciables cuando te pones a reflexionar sobre el hambre en el mundo y llegas a la conclusión de que es una situación indignante e intolerable para una persona decente y que tal vez por el camino de la razón no movilices a mucha gente. Pero mira cómo son las cosas. Cuando los dirigentes quieren crear un proceso para que las masas respalden una declaración de guerra, se preocupan en mostrar al enemigo como una figura diabólica y por lo tanto digna de odio. Satanás, cuánta confusión. ¿Por qué odiarme a mí si la humanidad debería estar agradecida conmigo por ser una alternativa a todo lo que está establecido y decidido? El escritor, las únicas alternativas a lo establecido y decidido se encuentran a través del sabio ejercicio de la libertad y de la utilización de la razón como elemento íntimamente asociado al uso de la libertad. Diabolizar al enemigo como todo lo que tiene que ver contigo confunde. ¿No te parece extraño que la única coincidencia entre George Bush y Osama Bin Laden sea el convencimiento de que Satanás es el otro? Satanás, dos buenos muchachos, dice el diablo, son grandes amigos. El escritor, yo diría peligrosos amigos. Estamos ante señores que se identifican contigo a quienes no están de acuerdo con ellos. Satanás, y pensar que yo a las que me llevan la contraria y los identifico con Dios. El escritor, y sí, aquí estamos hablando de ti, de Dios y de la ira, de la que no se salva nadie, hasta Don Quijote fue iracundo. Satanás, yo me asombro de lo paciente que soy contigo porque la verdad es que muchas veces me pones al borde de la ira con las cosas que me dicen, tantos siglos forjando una imagen
y un nombre para que todo lo que uno hizo sea cuestionado. Y dice una máxima: el que domina su cólera domina a su peor enemigo, Confucio. La ira, esa pasión arrebatadora, esa furia que de vez en cuando nos convierte en auténticas fieras. En apariencia somos personas como las demás, y ante un pequeño estímulo o una provocación nos transformamos en auténticos salvajes. El pecado de la ira es una cuestión de grados, es un movimiento, una reacción que puede indicar simplemente que estamos vivos y que por lo tanto nos rebelamos contra injusticias, amenazas, ¿sí?, o abusos. Entonces, con ello podríamos platicar que pudiéramos llegar a algo que es tan importante entender, ¿sí?, que a muchos de nuestros conciudadanos les gana la ira, ¿sí? Somos muy enojones, somos muy mecha corta, decidimos, en consecuencia no sabemos pensar entre lo bueno y lo malo, simplemente nos gana el coraje y como consecuencia hacemos desastres al rato nos arrepentimos, precisamente por no contener esa violencia irónica, de ira que ahí está a través de nuestro cuerpo y que nos hace cometer desastres. Y hay muchos jóvenes que están precisamente en esa época, en esa etapa, ¿sí?, de que pues al extremo de tomar alcohol o droga se vuelven, les gana la ira, la violencia, y eso como consecuencia trae problemas que al rato pues se sienten arrepentidos y se tienen que ir de aquí. ¿Por qué? Porque la ira los llevó a cometer errores graves o a asesinar a alguien o a golpear a alguien, y ese es precisamente uno de los problemas que tiene y sufre nuestra sociedad, y para el cual pues también continuamos con nuestros 7 pecados, uno más que es la lujuria. Y la lujuria, como dice, es uno de los pecados más escandalosos y también de los más tentadores. Gracias a ella todos venimos al mundo. Pero ¿cuál es realmente la esencia mala de la lujuria? ¿En qué sentido quienes no tenemos especial afán puritano podemos encontrar algo defectuoso en el exceso de la lujuria? Tengo claro que si hay algo bueno en ella es precisamente el placer. Creo que el placer es bueno, sano y recomendable. Si hay algo malo en la lujuria, será el daño que podamos hacer a otros para conseguir goce, al abusar de ellos, aprovechándonos de la inocencia de menores o de gente que por su situación económica tiene que someterse. No creo que a pesar de lo que San Agustín y otros santos padres han hecho de la sexualidad, hayamos venido a este mundo a sufrir. La sexualidad no es un instrumento que debamos utilizar casi por repugnancia solo para la reproducción, sino que es una fuente de relación humana y de contexto en un mundo donde las alegrías no abundan. Pero como en todos los casos a los que estamos refiriéndonos, el límite de la lujuria desde el punto de vista humanista es causar daño al otro. El sexo con niños es malo por el daño que se les hace. No es malo disfrutar, pero sí es censurable causar mal a otros. Antes se condenaba al placer, ahora al daño y el dolor que se producen. Es la visión progresista de los pecados. Y con ello, pues pueden ustedes ir pensando que este cuarto o quinto elemento, que es la lujuria, pues nos daremos cuenta precisamente de cómo nosotros, los seres humanos, no entendemos este grave problema de la lujuria y no utilizar realmente con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra amiga, el hecho de saber que podemos utilizar el placer como parte de poder entender que la parte sexual entre las parejas debe de ser con tranquilidad, ¿sí? No tiene que ser lujuriosa, no tiene que ser de lo más bajo que pudiera llevarnos a agredir al ser humano para cometer actitudes
sadomasoquistas y buscar a alguien que le guste que la golpeen, ¿sí?, para hacer el sexo, o a alguien que le gusta en un momento dado, ¿sí?, buscar a quien golpear para sentirse a gusto. Yo creo que esa parte importante que el ser humano podemos tener todos y padecerlo en alguna etapa de nuestra vida, es importante pues marcarlo, ¿no?, como lo dice Fernando Savater. Otro elemento para darle prisa a esto, porque el tiempo nos gana, es la pereza. El diablo interrumpe el trabajo del escritor. El escritor: no te esperaba, pero tengo que seguir trabajando y estoy realmente ocupado. Satanás: ¿no te das cuenta de que eres un esclavo? Eres tan contradictorio, no haces más que hablar de la libertad y ocupas todo tu tiempo entre papeles, ordenadores, conferencias y política. Si te vieran los griegos, se espantarían de tu actitud. Fernando, vives confundido. El escritor: no empecemos. Satanás: el que siempre quiere confundirme eres tú. Los griegos eran mucho más inteligentes de lo que tú quieres hacerlo aparecer, y hoy por hoy el trabajo es algo ineludible. Hay que tratar de hacerlo con alegría y placer. Satanás: lo imagino a Aristóteles trabajando 8 horas por día, 5 días a la semana por un puñado de monedas. Confundes pecado con virtudes. Ser diligente y trabajador es un nuevo engaño de mi exjefe. El escritor: no te alteres. Estoy de acuerdo en que Aristóteles habría puesto el grito en el cielo si lo hubieran obligado a trabajar, porque pensaba que esas tareas tenían que hacerlas los esclavos. Pero esto no quiere decir que los ciudadanos griegos se dedicaran todo el tiempo a la nada. Hacían las cosas que en esos tiempos y en ese contexto histórico se consideraban actividades útiles: pensar, discutir, ocuparse de la cosa pública, guerrear contra otros pueblos. Satanás: al fin reconoce sin cinismo que las guerras son algo útil y bueno para los hombres. El escritor: yo no lo he dicho. En esos tiempos la sociedad griega tenía la guerra entre sus actividades más importantes. Lo que quiero decir es que sea recomendable que los hombres se anden matando los unos a los otros. Y dice aquí: la pereza es la falta de estímulo, de deseo, de voluntad para atender lo necesario e incluso para realizar actividades creativas o de cualquier índole. Es una congeladora de la voluntad, el abandono de nuestra condición de seres activos y emprendedores. Un viejo cuento narra cómo un padre luchaba contra la pereza de su hijo pequeño, que no quería nunca madrugar. Un día llegó muy temprano por la mañana, lo despertó y le dijo: mira, por haberme levantado temprano, he encontrado esta cartera llena de dinero en el camino. El niño, tapándose, le contestó: más madrugó el que la perdió. La pereza siempre encuentra excusa. Es perezoso quien denuncia a sus deberes con la sociedad, con la ciudadanía, quien abandona su propia formación cultural, la persona que nunca tiene tiempo para leer un libro, para ver una película, para escuchar un concierto, para prestar atención a una puesta del sol, aquel que tiene pereza de convertirse en más humano. Esto es precisamente lo que muchos, pues pudiera decirse que pereza va paralela al ocio, al hastío, al tipo pasivo, al tipo flojo. Habemos muchos que nos gusta vivir de los demás y precisamente México no se puede escapar a ello. Sin embargo, pues así pudiéramos pensar que nos han hecho en este modelo de capitalismo salvaje, en la que precisamente está de por medio pues la flojera, la pasividad, y que pudiera tildarse de enfermedad a muchos ciudadanos, que pudieran decirse: bueno, es que hay muchos flojos y que esos flojos son vividores de algo, ¿no? Entonces interpretando a la pereza como algo interesante, que lo comenta Fernando Savater en este ensayo, pues nos da a entender pues que nosotros debemos de buscar siempre, en la edad que sea, estar activos para no caer pues en un vacío
que pudiera lamentarse, sobre todo en el caso de los ancianos. El anciano tiene que buscar cómo estar activo en sus tareas diarias mientras vive. Y vamos a comentar el último de los 7 pecados capitales, que es también de los importantes, los 7 son importantes, pero el que tiene más importancia para mí es la soberbia, es el primero, ¿sí? Pero el último, que también es importante, pero eso va de la mano del ser humano, es algo que no nos podemos quitar. Yo creo que los 7 son parte de nuestra naturaleza, de nuestra razón de ser, la envidia. El ángel caído sostiene que el escritor lo envidia. Satanás, estás viniendo a consolarme muy seguido, ¿no será que me tienes envidia? El escritor, ¿envidia? No, curiosidad tal vez, pero te reconozco el mérito. Siempre me pregunté qué sería de nosotros sin ti. Debo reconocer que no ocurriría realmente nada divertido. Nuestras peripecias no tendrían perspectiva. Hay algo que no entiendo y que no nos escuche tu ex jefe. ¿Por qué se supone que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guardia? Pero no poseemos nuestro demonio individual. Satanás, muy sabio lo suyo, filósofo, pero no sé si podríamos disponer de un demonio para cada individuo. Esta es una profesión que requiere mucha capacidad y en ese rubro andamos un poco cortos de personal, así que no me tienes envidia a mí. El escritor, por más que llames mi atención y me interese en alguna de tus habilidades, Satanás, mi querido Lucifer, estoy más conforme conmigo mismo que contigo. Satanás, tú te lo pierdes, no sabes lo feliz que serías si fueras como yo. El escritor, la envidia es agradable fundamentalmente para el envidiado. La mayoría de las actividades, de las actitudes de ostentación social, no tiene otro objetivo más que lograr la envidia del otro. El que compra un coche de 20 metros y con una rubia despampanante incluida, lo que busca es ver a los demás temblando de envidia frente a él. Pero eso también demuestra que la envidia es un acto de carácter plenamente social. El envidiado siempre necesita del otro. Hay una anécdota que cuenta en España, el famosísimo torero Luis Miguel Dominguín tuvo una aventura amorosa con la actriz Ava Gardner. A medianoche él se levantó de la cama y empezó a vestirse apresuradamente. Entonces ella le dijo desde el techo, no hay apuro, ¿a dónde vas? Y él le respondió, a contarlo. Satanás, la envidia es maravillosa. Como bien dices, sobre todo para nosotros los que somos tan envidiados. Es compañero fiel, yo la llevo siempre conmigo, dice Satanás. El escritor Voltaire decía, la mejor venganza contra nuestros enemigos es ser felices. Luzbel, tú sabes que esto es lo que le jode a la verdad. Tú eres feliz y ese es el peor castigo para quienes te odian, porque sufren con tu bienestar. Satanás, magnífica idea, tengo que ponerla más en práctica. Y dice aquí, la envidia es una declaración de inferioridad, dice Napoleón Bonaparte. La envidia definida como tristeza ante el bien ajeno, ese no poder soportar que al otro le vaya bien, ambicionar sus goces y posesiones es también desear que el otro no disfrute de lo que tiene. ¿Qué es lo que anhela el envidioso? En el fondo no hace más que contemplar el bien como algo inalcanzable. Las cosas son valiosas cuando están en manos de otro. El deseo de despojar de que el otro no posea lo que tiene está en la raíz del pecado de la envidia. Es un pecado profundamente insolidario que también tortura y maltrata al propio pecador. Podemos aventurar que el envidioso es más desdichado que malo. El envidioso siembra la idea ante quienes quieran escucharlo, que del otro no merece sus bienes. De esta actitud se desprende la mentira, la traición, la intriga y el oportunismo. La envidia
es muy curiosa porque tiene una larga y virtuosa tradición, lo que parecería contradictorio con su calificación de pecado. Es la virtud democrática por excelencia. Por ello, la gente tiende a mantener la igualdad, produce situaciones para evitar que uno tenga más derechos que el otro. Al ver a un señor que ha nacido para mandar, dices, ¿por qué estás tú ahí y no yo? ¿Qué tienes que yo no tenga? Entonces, la envidia es, en cierta medida, origen de la propia democracia y sirve para vigilar el correcto desempeño del sistema. Donde hay envidia democrática, el poderoso no puede hacer lo que quiera. Si hay quienes no pagan impuestos, comienza la reacción de aquellos que envidian esa situación y exigen que los privilegiados también paguen. Sin la envidia es muy difícil que la democracia funcione. Hay un importante componente de envidia, vigilante, que mantiene la igualdad y el funcionamiento democrático. Y con ello pudiéramos pensar, querido auditorio, que estamos nosotros con estos pecados, 7 pecados capitales, pues tratando de interpretar con este ensayo que cada uno de estos pecados capitales es que son precisamente capitales porque los cometemos en exceso, extralimitados, más allá de lo normal. Por eso, para cada uno de estos pecados podemos nosotros, como recomienda el autor, llegar a un equilibrio importante de cada uno de ellos para poder vivir con tranquilidad, conscientes de la responsabilidad que tenemos con la sociedad. Esta lectura de este interesante ensayo nos trae pues a entender cómo Fernando Savater interpreta con ello una de las reflexiones que podemos nosotros vivir todos los días, por el cual, mi querido auditorio, yo le estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad de llegar a tu casa. Esperamos continuar pues para el siguiente viernes y estar bien para poder estar aquí con ustedes. Ha sido un placer y un saludo muy cordial. Que pasen ustedes un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas noches.